Gracias. Bueno, como decía Sebastián, mi nombre es Lucas Santana. Soy de acá, soy de Viña del Mar. Sí. Quiero introducir un poco la historia, en realidad, que se relaciona con lo que yo hago. Cuando yo tenía como 16, 17 años, un amigo me dijo, mira, hay un grupo que va a tocar en el Cine de Arte en Viña del Mar. Ese fue en el año 1970. El grupo eran los High and Bass, que posteriormente fueron los High Bass. Pero que en ese tiempo hacían algo que a mí me impresionó mucho, que era experimentar sonóricamente. Y además tenían una cualidad que yo nunca había visto. Yo soy del año, yo tengo 73 años, o sea, mi juventud, mi música, que lo que yo conocí era el rock. Y me gustaba, pero no encontraba nunca, había encontrado un grupo chileno o algo que me identificara. Y recuerdo que en ese concierto, que yo por primera vez vi Futrucas y Charangos, no los conocía. Pero al mismo tiempo habían radios en el escenario, objetos sonando. Y fue tal la impresión que fue como un despertar, así como una epifanía que me dio y que esto quiero hacer en mi vida. Y desde ese momento mi interés era eso. Pero no tenía un instrumento. Quería ser baterista, pero las baterías en ese tiempo eran absolutamente imposibles de tener, carísimas, no existían. O existían, pero había que, no sé, vender una casa en persona. Y por supuesto mi familia no podía suceder. Pero quería hacer eso. Me gustaba la música, sentía los sonidos. Y como no tenía instrumento, mi abuela Manuela, perdón por el me dijo, bueno, hijita, si no tiene eso, yo le voy a regalar una cosa. Y me regaló dos ollas, un sartén, y mi abuelo, Abraham, fue al patio y cortó unos coligües. Y ese fue mi primer instrumento que yo tuve. Hasta el momento sigo teniendo el mismo instrumento. Nunca en mi vida pude tener batería. No fue necesario. Pero es importante en términos de que ser baterista o ser músico no implicaba tener que tener el instrumento. Yo no podía fabricar el instrumento. Yo podía hacer lo que yo quería hacer con otros medios, otros sonidos, otras formas. Y eso creo que fue fundamental en lo que yo posteriormente he venido haciendo, hecho por tantos años y sigo haciendo, que es esto, la experimentación, el encontrar más que instrumentos, encontrar sonidos, que es lo que yo busco. ¿No? Y el sonido puede venir de cualquier elemento, no necesariamente un instrumento musical. Yo de hecho no toco ningún instrumento, bueno, hay un par de cosas que hay, pero en general son cosas que encuentro, objetos que encuentro o que yo mismo diseño. Me he dedicado en los últimos años a diseñar mis propios instrumentos. Ya no solamente en buscar objetos, sino que en diseñar mis propios instrumentos. En ese instante, cuando quería hacer, mi abuela me pasó estas cosas y yo me dio esta iluminación de lo que quería hacer. Bueno, dije, voy a estudiar música. Postulé a la universidad, no quedé en una cosa llamada diseño teatral. Estudié diseño, no estudié música. Y nunca pude estudiar música. Luego en el exilio hice varios cursos de música con excelentes profesores, pero nunca pude aprender. Lo que me decidió a que yo, en mi desarrollo, como no podía escribir o leer música, haya creado y desarrollado mi propio lenguaje. Un lenguaje gráfico, un lenguaje con el que yo trabajo. El año 74, un año después del golpe, caí preso. Estuve en la cárcel de Valparaíso, en cualquier ciudad Palma, un año estuve ahí.
Y en ese año, bueno, conocí a Mauricio Rogales, con el cual formamos, a pesar de las diferencias que existían en ese tiempo, ideológicas, políticas, producto del trauma que había sido el golpe, formamos unos talleres de poesía. Duró poco, pero fue muy importante en términos de la amistad que posteriormente yo tuve con Mauricio en el exilio y todo el desarrollo musical que tuvimos juntos. Pero fue importante en términos de que encontrar en lugares tan oscuros, tan sin futuro. Es difícil de imaginarse ahora que estando en la cárcel tú no sabes si vas a vivir el próximo día. O si vas a estar vivo en la próxima semana, o si tus amigos, tus compañeros van a estar ahí. Entonces era un vivir diario. La vida, al menos como yo la viví en esos momentos, siempre es el último día de tu vida. Por lo tanto, hay que hacer todo lo que no puedes hacer en el resto de lo que va a quedar. Y esa premisa, esa que me quedó en la cabeza, que era eso, había que vivir el día, vivir y crear muchas cosas. Por eso fue importante ese taller de poesía. Dentro de la cárcel también había bastantes, no bastante, pero habían manifestaciones culturales. Había un periódico que mi padre editaba junto a Tito Tricot en la cárcel. Habían pintores, habían otros músicos, habían escritores. Entonces había un ambiente que era muy interesante de ir conociendo, nutriéndose de otras cosas. Que pienso que fue muy interesante para mí el hecho de conocer otras instancias, otras formas de crear. No era solamente la música, era la poesía, era la pintura, era el diseño. Y entre esas experimentaciones, con otro amigo, Paul de Lima, fuimos un día, había un taller de reparación de bicicletas en la casa. Para reparar bicicletas, pintar bicicletas tenían pinturas metálicas. Y en esas pinturas metálicas con este amigo, con Leopoldo, empezamos a hacer dibujos, a crear cosas. Y es esto que tengo acá. Estas son las 3 que he rescatado de mis trabajos en la cárcel. Son con pinturas metálicas. Las encontré, tienen más de 50 años. Estas yo las regalábamos. Nosotros hacíamos dibujitos y regalábamos, casi mi polola tenía, a mi padre. Pero eran cosas que uno hacía en la cárcel en forma de crear, de la necesidad del ser humano de expresarse de una u otra manera, incluso en lugares tan siniestros, tan oscuros y tan horribles como es la cárcel. Y se daban estas instancias, ¿no? Eso digo yo en términos de sobrevivencia, de luchar contra la muerte. Hay que crear vida, y la vida es la creación. Por eso yo pienso que en muchos aspectos nunca fuimos derrotados, porque nunca nos vencieron, nunca nos doblegaron. Y eso es a partir de esto, del ser porfiado ante la vida. Bueno, después de eso, Consejo de Guerra, 1000 cosas, y expulsión del país. Afortunadamente, no sé por qué razón, pero aquí en Valparaíso, entre la condena del Consejo de Guerra y la expulsión del país, pasaron mucho tiempo. Y en ese tiempo vino julio. Y yo, sabiendo que me iba a ir del país, decía, ¿qué me llevo? ¿Qué es Chile para mí? ¿Qué me llevo conmigo? Ante la certeza de que nunca más iba a volver. Porque las cosas se sentían, decían, nunca más va a volver. Entonces,
yo pensaba, ¿qué me llevo conmigo? ¿Qué es mío? Y me decidí, muy osadamente, porque no tenía permiso para salir de la provincia en ese tiempo, me fui a La Tirana. Con un amigo, con un primo, que se había comprado un cassette, que en ese tiempo recién venían saliendo las caseteras. Y se la pedí y me fui a La Tirana a grabar La Tirana, porque era una de las cosas que yo quería llevarme conmigo, que no conocía de Chile, nunca había estado, pero que de una u otra manera me resonaba en mí, que era lo que yo iba a recordar de mi país cuando saliera. Otra cosa que llevé fue 3 long play, uno del Congreso, uno de los Jaivas y uno de Violeta Parra. Libros, algunos instrumentos, y así partió el exilio. En el exilio, rápidamente empecé a involucrar en música, porque había que hacer solidaridad en ese momento. Se creaban grupos musicales para hacer, digamos, apoyar a esta causa que era la feroz dictadura, no solamente de Chile, sino que en ese tiempo habían dictaduras en toda Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, la gente que llegaba a Inglaterra, a Europa en general. Pero al entrar en estos grupos empecé a meterme en lo que es la música. Era un grupo de música folclórica chilena, eso que apoyaba los diferentes eventos políticos, culturales, y después con un grupo brasilero y con este grupo de jazz que toca trompeta ahí, ese fondo se llama Pablo Aguirre. Pablo Aguirre era locutor, tenía programas en la radio Valentín Letelier en los años 70. Y él también partió al exilio en Inglaterra y él formó ese grupo. Y ese grupo hacíamos, como se ve acá, ese Chile Solidarity Campaign. Tocábamos en diferentes lugares, en la calle, creo que en algún lugar. Cualquier lugar donde hubiera esa forma de hacer solidaridad. En esto de conocer músicos y llegar a este nuevo ambiente, esta nueva forma de vida, esta nueva sociedad que yo no conocía, pero que sí siempre me sentía atraído por Inglaterra, empecé a conocer otras músicas. Encontré lo que era el free jazz, la música de improvisación, la clásica contemporánea, empecé a ir a museos, a galerías, y eso ahí viene el otro cambio. En un subir de galerías, como yo no tenía referencias musicales, mis referencias como yo tomaba o trataba de hacer mi música, fue a partir de la pintura. Hay un par de pintores que me han influido mucho en lo que yo hago, no solamente en lo que pintaron, pero también en su discurso. Una es Joan Miró, y lo admiro mucho, y el otro Mata. A los dos, esos trabajos me impresionaron mucho, de tal manera que influyeron mucho en lo que yo hacía. Y desde ese momento empecé a trabajar mucho visualizando el sonido. El sonido no es una cosa abstracta que venía de una nota, sino que venía de algo, de una impresión visual, principalmente. Entre una de las cosas que había en los campañas solidarias, ese es un gran cantante, poeta argentino, falleció hace mucho, se llama César Isela. Esa es parte de un concierto en Camden Jazz Festival, que decía el año 80, 81. Ese es el trabajo que se hacía. Bueno, con Mauricio Redolés, él era poeta, no, bueno, cantó una vez aquí en la cárcel, dice,
Pero en general hacía poesía y escribía canciones para otras personas, para otros grupos, gente, hasta que finalmente decidió cantar sus propias canciones. ¿Ya? Y formó un grupo que se llamaba La Proyectora. ¿Qué es ese? Ese es este es un festival que se llama Víctor Jara, en un lugar muy importante se llama el Royal Festival Hall. Bueno, esas son las primeras y únicas veces que toqué con Mauricio en Inglaterra, porque ya muy pronto él se regresó, se fue el 84, me parece, y él se regresó el 85. Al mismo tiempo, esto de llegar a Londres, de encontrar que todo era nuevo, que todo había muchas cosas, yo decidí abrirme a todo ese mundo y un poco cerrar lo que yo tenía de atrás, porque eso ya lo tenía adquirido conmigo. En cambio, estas cosas, estas nuevas expresiones eran absolutamente desconocidas para mí y me interesaba muchísimo poder desarrollarlas. Y volviendo a ese concierto de los High and Bass que yo les había contado anteriormente, yo quise de una manera hacer un grupo como los High and Bass en Inglaterra. Lamentablemente nadie conocía a los High and Bass, conocían a los High Bass, que no era lo mismo. Así que no pude, pero igual formó este grupo que se llamaba Quilombo Espontáneo, con otro amigo, Miguel Campuzano, chileno también. Tocábamos en grupos latinoamericanos de música, pero yo no me interesaba, o sea, no es que no me interesaba, pero sí me interesaba, pero quería ver otra cosa. Y a partir de una... Bueno, con Miguel empezamos a tocar, a hacer canciones, pero nunca terminábamos ninguna canción. Hasta que un día nos invitaron a tocar, y dijimos que vamos a tocar, no sé, subamos arriba. Y tocamos. Nos fue muy bien. Pero nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo en ese momento era improvisación. Nosotros eran canciones, pero que no nos acordábamos de las letras, no nos acordábamos de cómo iba el ritmo, inventábamos. Y así nació el Quilombo Espontáneo. Ese grupo duró como 30 años. Y lo importante en este grupo es que las posibilidades de tocar eran muy reducidas, primero porque nada por el tipo de música que nosotros hacíamos. En los grupos Solidaridad en ese tiempo consideraban que nuestra música no era latinoamericana, menos chilena. Cuando nosotros formamos este grupo, una de las razones básicas de por qué se hizo de esta manera, nosotros éramos extranjeros, chilenos, viviendo en una sociedad nueva que era total y completamente diferente a lo que nosotros conocíamos y sabíamos, incluso el tráfico es algo diferente, es por el otro lado. Y llegar a Londres, que es una ciudad cosmopolita por esencia. Gran Bretaña fue un imperio, el imperio más grande del mundo. Por tanto, dentro de la ciudad había gente de todas lo que eran sus colonias. Y eso fue, impresionante ver la gente en las calles, los idiomas, los sonidos, las voces, las vestimentas, todo eso que vendría a ser música, mil cosas. Y nosotros decíamos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra música? ¿Cuál es nuestra vestimenta? ¿Tenemos alguna cosa que nos identifique? Y en esa crisis, no sé si crisis, pero en esa búsqueda de identidad es que nace el Quilombo Espontáneo, que es una mezcla de lo que es nuestra cultura, nuestra raíz, nuestra música. Nosotros tocamos, otra. No, estos son los álbumes, pero ahí voy a dar para ahí. ¿Quién nos identificaba? ¿Quién éramos nosotros? Y eso un poco respondió a lo que fue eso. ¿Qué importancia tiene esto en términos cuando nosotros no teníamos suficiente espacio para mostrar nuestra música? Porque ya estábamos
si no heredado, pero sí representa que nos invitaran a conciertos de solidaridad, porque nosotros no tocábamos música chilena, éramos improvisadores. Entonces decidimos que nosotros, algo que yo aprendí, cuando yo llegué a Inglaterra 77, a los 2 meses, me tuve que buscar un lugar donde vivir, y una amiga me invitó a vivir en un squatter, que es una casa tomada, con punk. Yo no tenía idea de lo que eran los punkies, pero era lo que estaba ahí, fue una experiencia maravillosa, de lo cual aprendí muchísimo, para lo que después sería lo que yo vengo haciendo, que es nunca dependan del Estado. Do it yourself, llamaba, hazlo tú mismo. Todas estas cosas, como la anterior, no sé si se ve, los cassettes, estos son cassettes, nosotros hacíamos los cassettes, yo hacía los dibujos, cortaba los pedacitos, hacíamos todo a mano nosotros, para no depender de nadie, porque ir a una serie grabador o pedir concierto en algún lugar, no sé qué no. Pero nosotros teníamos la necesidad de expresarnos, sabíamos que estábamos haciendo eso, entonces por eso mismo empezamos a trabajar nosotros mismos, con nuestras herramientas, creando cosas, buscando vínculos. Eso, ahora sí. Es un festival latinoamericano que nos invitaron. Sí, ya. Mientras estaba allá en el año, empecé a los pocos años ya, trabajando en un recital, me acuerdo que me invitaron, con un grupo que se llama Happy End, que acompañaba a una cantante chilena, Cristina González se llamaba, en el año 1990 por ahí. Yo tenía que ser de traductor. Y el manager de ese grupo también hacía de manager de un grupo de teatro. Entonces ahí yo comencé a trabajar en teatro, hacer música para teatro. Principalmente eran compañías de teatro muy pequeñas, ¿no? Donde yo tenía que hacer muchas cosas, no solamente hacer el sonido, la música que se en escena, sino que varias veces tenía que actuar además. Es cosa que se aprende. Pero fue importante eso, y con ese grupo, se llama Acting Up, el grupo trabajaba especialmente con jóvenes y adultos jóvenes con discapacidad. En lugares de sectores de alto número de pobreza, más o menos desamparados, pero que tenían ciertos recursos igual, y donde empecé a trabajar con este teatro. Y este proyecto hicieron ellos, que se llama Sofrim, que es un proyecto donde yo trabajé con no es él, pero otra persona, trabajé 1 año juntos con él. Él tenía una silla de ruedas, tenía muy poca movilidad física, casi ningún vocabulario, muy poquito. Entonces aprendimos a conocernos con sonidos, a trabajar con sonidos, con jefe, le tiraba pelota, él decía una palabra. Y fue tal esto que se desarrolló, que este grupo al final es una obra para presentar. Y para eso trabajamos con en ese tiempo, un pionero de lo que él creó para nosotros en una pantalla táctil, ¿no? Donde yo grabé anteriormente, grabé las voces, las palabras que este chico decía, y las pusimos en las diferentes partes de la pantalla, y él desde su silla de ruedas podía con su mano, con la sombra, hacer sonar las diferentes voces que él mismo había grabado, el sonido que yo había grabado. Fue muy interesante este trabajo porque me permitió entender otras cosas, por ejemplo esto, de las nuevas tecnologías que se venían desarrollando. Eso era absolutamente novedoso, no existía. De hecho, la persona tuvo que crear su propio software y fallaba muchas veces, y claro, pero fue ese trabajo muy interesante en términos de que se abrió otro mundo para mí ahí de las tecnologías y de otras formas de expresión musical. Otro.
Al mismo tiempo trabajé con varios grupos de teatro. Bueno, este teatro fue muy interesante porque es un teatro al aire libre. Esta obra que es Las 1001 noches, estaba hecha en un parque, un enorme parque Greenwich, con bosques. Entonces las escenas iban sucediendo en diferentes partes del parque. Eso se hacía de noche, después eran con antorchas, una cosa espectacular. Y de las cosas que yo hice, que tengo un gran recuerdo de eso, porque fue una experiencia muy hermosa también. Anaconda. Este fue el primer trabajo en teatro que hice yo, que hicimos con Quilombo Espontáneo. Anaconda es una obra de Quiroga, el autor uruguayo, y Anacondas era un grupo de teatro de mujeres latinoamericanas que presentaron esta obra y al cual nosotros hicimos la música. También, entre otras cosas, me invitaron a hacer la música y a participar en la Casa de los Espíritus de la Isabel Allende. La obra era de un director alemán que, no sé si alguno ha leído o ha visto el libro la Casa de los Espíritus, una cosa así enorme. Bueno, el señor hizo todo. La obra esta duraba 9 horas. Teníamos un break de 1 hora entre medio. Y eran 9 horas, empezaba a mediodía y terminaba a 10 o 12 de la noche. Igual otra experiencia maravillosa, un poco cansadora, pero buenísima igual, ¿no? Como tal, porque además hay un elenco multinacional, muy interesante. Este es un film, hizo la BBC, y ahí yo tocaba con otro grupo que se llamaba Kimantú, un grupo de música chilena latinoamericana, que hicimos esta la grabación de la película. Lo interesante es que fue hecho en una catedral, Salford, una catedral del siglo XIII. Por tanto, una acústica que tenía que era maravillosa. Ahí tocamos con una orquesta sinfónica, la grabación, nosotros, y es otra cosa estar dentro de esos espacios que están hechos para eso, ¿no? Esas cajas acústicas enormes que te resuenan y te pasan los sonidos por el cuerpo. Y sí, esa experiencia fue muy interesante también por lo mismo. Nunca había tocado una orquesta sinfónica. Yo que no sé partitura, nada, me pasaban partituras, yo las miraba y hacía lo que podía, ¿no? Pero nunca dije que no sabía leer todo eso. Entonces, ese otro grupo también, también hacían lo que se llamaba teatro natural o teatro experimental, que también se hacía esto en un pueblito en el sur de Inglaterra, con una gran tradición folclórica. Entonces hicieron una obra llamada Journeyman, basada en personajes del siglo XVIII, siglo XIX, de esos lugares. Y la obra está ambientada en diferentes lugares, en bosques, en campos, en una casa, en un espacio. Ahí se desarrollaba la obra también. Con esa compañía trabajé como 3 años, hicimos como 3 obras diferentes. Una experiencia enriquecedora también. Este quilombo espontáneo, uno de los tantos quilombos espontáneos. El nombre quilombo espontáneo voy a explicar porque eso un poco indica de lo que es, ¿no? Quilombo era los lugares generalmente perdidos en la selva, porque esto era en Brasil o era en Colombia, pero los quilombos eran brasileños, donde los esclavos que escapaban de las plantaciones se iban a los montes arriba a perderse, y ahí formaron varias comunidades con los indígenas del lugar. Y esas comunidades de estas 2 fuerzas se llamaron quilombos, ¿no? Quilombo, cuando formé el grupo, ¿por qué le puse quilombo? Era por lo mismo. Nosotros éramos exiliados, arrancando de dictadura, como esclavos de plantación. Y espontáneo porque lo que hacíamos, y finalmente habíamos dado cuenta que nosotros improvisábamos y no podíamos hacer canciones.
¿Y por qué espontáneo? O sea, ¿por qué quilombo? ¿Y por qué tanta gente, no? Porque aquí hay, por ejemplo, hay músicos de Chile, de Uruguay, no, eso es inglés, Sudáfrica, ¿eh? Y el mundo siempre cambiaba por la naturaleza misma de esos lugares, ¿no? Hay mucha gente que va, son de tránsito, muchos músicos iban por un tiempo, volaban, ¿no? Iban a otro lado. Pero siempre se mantuvo la esencia del grupo, siempre tuvo que ser mayoría sudamericano. Si no había mayoría sudamericana no teníamos ese nombre, cambiamos nombre. Pero porque eso era, ¿no? Era el exilio, una forma de aunar en estos quilombos a estos artistas que venían exiliados. Como muchas veces no nos aguantaban en los actos latinoamericanos, los africanos sí nos recibieron muy bien. Entonces con los africanos siempre tocábamos en festivales, esto es un festival, claro. Hay esta orquesta yacida, de notas, estos son de Ghana, o eran, Yubú, estos son Sudáfrica, y ahí estamos nosotros. Tuvimos muy buenas relaciones con ellos, de hecho hicimos una de las cosas más importantes que hicimos como quilombo, fue el concierto de inauguración de la mayor galería de arte en Londres, en el año 1987. Y no fue un grupo africano, fue un invitado a nosotros. ¡Qué bien! Este es otro de los cassettes que le hablaba yo, de a mano, todo está hecho con... estas son letras que iba pegando una por una. En ese tiempo había como unos plásticos, y tú apretabas la letra y no siempre resultaba, pero bueno, eso está todo hecho así. Como decía, ese es Jorge Campos del grupo Congreso, fulano, que también estuvo en Londres un tiempo y grabamos, ¿no? Y después el quilombo que llevaba gente y tocábamos juntos. Hice con Jorge, que después posteriormente he grabado en todos sus álbumes, un gran amigo. Y ese también, esa es otra deformación del grupo. Juan Chemowski, que es un arquitecto, es un inventor, con él creamos muchos instrumentos juntos, ¿no? Inventamos, era muy bueno para diseñar él. De hecho, él está tocando, no se nota ahí por la fotografía, una especie de viola que él se armó de maderas, de trocitos de madera, y que amplificaba muy, sonaba muy lindo. Y esta es mi batería finalmente, terminé tocando eso. Ese es el quilombo espontáneo. Ese es parte de los afiches que hacíamos. ¿Sí? Y esto va. Electronic Age es un concierto. Yo tocaba con esta Alquimia, es una artista mexicana. Yo trabajé muchos años con ella. Y también pues, posteriormente ingresó al quilombo espontáneo. Pero ella organizó este concierto y me invitó. Y esta es la primera vez que yo toqué solo. Nunca había tocado solo, y este fue el primer concierto que yo hice solo. Sí, estaba bien nervioso en este momento, pero ya. Ese es parte del concierto. También. Ahora ese tiempo tocaba, claro, esos instrumentos latinoamericanos tocaba yo, no lo que tengo ahora. O sea, hay un gran cambio en lo que sucedió. Este es el primer álbum que yo hice. Claro, que lo grabé en Francia. Es un trabajo que se llama Constellations Verse. Constellations Verse es una serie de 30 y tantas pinturas que hizo John Miró en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Él se fue, no sé, a Mallorca, un lugar en España, y hizo una serie de estos dibujos que posteriormente André Breton hizo unos escritos sobre eso, muy interesantes, una crítica sobre esos cuadros, y eso los llamaron
Constellation of Birds. Y yo basado en eso, en esas imágenes, hice esta presentación. También hacía talleres, muchos talleres. Es una bahía como del siglo XV, creo que era. La bahía de Harvey. Talleres, presentaciones, precisamente talleres. También participé este otro grupo, todavía sí es importante en Inglaterra, se llama The London School of Samba, que fue la primera escuela de samba en Europa. Mucho éxito, eso sí, tocamos en carnavales. Fue la primera banda que tocó en un carnaval en Inglaterra, en Londres, que se llama Notting Hill Carnival, que es un evento anual que hacen las comunidades principalmente del Caribe, de Jamaica, Trinidad y Tobago, los que fueron colonias británicas, y que llegaron a Inglaterra a fines de los 45, a fin de la Guerra Mundial, cuando no tenían mano de obra para sus fábricas y todo eso, importaron gente de otros lados, pero eso significó que hubo un gran resentimiento y contra eran negros. Entonces el racismo afloró, pensaban que le iban a quitar los trabajos, entonces para eso se creó entonces el carnaval de Notting Hill, que agrupaba a todas estas comunidades del Caribe, en este carnaval un poco para quitar la atención que existía sobre este problema racial. Y ese festival viene desde esos años. Es solamente de la comunidad. Entonces, por primera vez, invitaron a este grupo de brasileños, de Argentina, a participar en ese carnaval, que fue el primer grupo que no fuese del Caribe que participó. Eso. Bueno, ahí hay otro Inca Pan Festival, ese era el póster de la inauguración del festival, de la galería, que es la galería africana. Esto, Alquimia. Bueno, Alquimia es una compositora mexicana con que yo trabajé bastante tiempo, la conocí en 90 y trabajé, es un álbum que ella hizo, que yo toco ahí. De ella aprendí mucho, ya era músico profesional, verdaderamente profesional. Entonces yo de ella aprendí lo que es todo lo que no solamente la creación, sino todo lo que tenía que ver con la logística. Es cómo entrar, cómo llegar a un lugar, con quién hablar, qué hacer, qué mostrar, ¿no? Cosas que yo no tenía idea, pero que con ella sí, porque ella venía famosa en México, sabía lo que hacía. Entonces, para ella sí fue muy importante, para mí y para el quilombo espontáneo, porque yo estuve tocando con quilombo espontáneo muchos años. Sí. Este es otro grupo que también, bueno, eso que siendo un país, o una ciudad más que un país, tan cosmopolita, y que tú lo encuentras con artistas de todo el mundo. De esa es Akemi Kuriyoshi, una pianista japonesa, ¿no? Que yo también le hacía la gráfica, hacía todo. Bueno, claro, lo que decía antes, ¿no? Eso de uno tener que hacer sus propias cosas, no depender de otro. Era eso, estos son papeles que encontraba, cualquier cosa que encontraba ahí, que me servía de fondo, que tuviese un color que llamara la atención, donde yo pudiese trabajar la gráfica. Este es otro que el quilombo espontáneo, estos son los instrumentos que nosotros hacíamos. Este instrumento lo construimos con Juan, el arquitecto, ¿no? Que no aparece en la foto ahí, que es un instrumento originalmente de las Islas Salomón, en el Pacífico, pero que yo solamente lo había escuchado, no sabía cómo era, entonces inventé esta forma. La próxima que yo creo que se ve mejor. No está. Pero bueno, son unos tubos de bambú grande, que es como una zampoña, como un siku grande, que se golpea. Eso. Pero al mismo tiempo teníamos ese blindado que también lo diseñamos nosotros,
que es un berimbau con 2 cuerdas y afinable, ¿no? Eso lo patentamos incluso en Inglaterra, tiene una patente sobre ese instrumento. Esto es un trabajo de un amigo, Fernando Lange, de Viña del Mar. Yo lo conocí en el liceo, pero vivía en Holanda en ese tiempo y me pareció interesante su gráfica para incorporarlo esto en la carátula de un CD. También otro más de los álbumes que sacamos en cassette, este es cassette, 1990. Y esto es un artículo que sacaron en un diario en Inglaterra sobre una radio, Resonance FM, que es la primera radio de arte en Europa. Existe todavía, donde las expresiones más inusuales se presentan ahí, tiene campo para todo. Es muy interesante el trabajo de ellos. Y tuve la suerte que el día que hicieron el reportaje, yo estaba grabando en esa radio un programa para la comunidad asiática, creo que era. Y ahí está en la radio. Bueno, este fue mi segundo álbum que hice solo, que está basado en otras. Y ya en cosas, lo que me empezó a interesar a mí en ese momento fue la astronomía. Ir al observatorio de Greenwich y ver todas esas máquinas antiguas del siglo XVII, todos esos mecanismos. Algo me llenó y me empezó a interesar la astronomía. Eso es parte de eso. Y bueno, todos estos son igual, diseños míos de papelitos cortados y todo lo que sea. Lo hacíamos a mano. Esta es una obra de teatro, eso ya se nota, pero esta es un teatro que se llama Young Vic, un teatro muy importante que en Londres, donde invitaron a hacer la música de esta obra. Sí, esa es una de las grandes cosas que hice, importantes que hice, fue esa, porque la directora posteriormente es una directora de cine muy conocida en Inglaterra. Eso es 2006. El año 2005, un amigo me dijo, en Chile hay concursos donde te puedes postular para hacer música. Y dije, ¿sí? Sí, me dijo, me mandó papel y cosas. Y envié una propuesta. Y salió aceptado. Entonces aquí este álbum se llama This Dark Material. Esa es la presentación, la presentación del álbum en la galería de October Gallery, una galería de arte. Está basada en un artículo que leí sobre astronomía y los agujeros negros. Y de verdad me metí bastante en ese tema. Empecé a estudiar, empecé a leer. Sí, bueno, hice este álbum, Bizarre Material. ¿Qué es esto? Me fui a contar esto, porque esto también indica que a mí me gusta mucho la cosa gráfica, la cosa que se vea, ¿no? Más que las palabras. Entonces, le pedí a un amigo pintor, Fernando Sepúlveda del Burro, que me hiciera la carátula. Y esa es una pintura de él, que es un hombre solo entre medio. Entonces esto se abre así. Y va quedando solo el hombre en el universo. Ese es el trabajo que hicimos con Fernando. Y que fue el primero y única vez que me gané un concurso. En el filado no me ganaba nunca más. Eso fue el 2006. El año 2007, por cuestiones familiares, yo me tuve que regresar a Chile. O sea, después de 30 años de exilio, me regresaba a Chile. Pero antes de eso, una persona que llegó a Inglaterra
Me dijo, mira, en Chile también hay música experimental. Le pregunté qué pasaba en Chile, yo no sabía nada. Me dijo, no, se están haciendo cosas. Dijo, hay un músico que se llama Toto Álvarez, de Viña, y me dio los contactos, empecé, nos convertí con Toto Álvarez y empezamos a hacer un álbum que se llama Transatlántico. Y estos son dos vasitos, ¿no? Que es como esto es para escuchar como teléfono, ¿sabes? Porque la forma en que grabamos este álbum también es novedosa. Yo le enviaba unas grabaciones, unas improvisaciones, él grababa ahí y me enviaba otras improvisaciones a mí, y hicimos ese intercambio, hicimos este álbum transatlántico, y cuando yo llegué presentamos aquí en la sala Rubén Darío. Sí, dentro de los músicos que yo creo que no sé si lo mencioné o lo indiqué, estaba Paul Moss, el único inglés que existía en ese grupo que estuvo todo el tiempo con nosotros. Y de él sí, cuando uno dice quiénes son tus referentes, tus maestros, él es uno de ellos, porque él me enseñó a sacar sonidos de botellas, de instrumentos. Ese es un instrumento que él se inventó, que yo después modifiqué, le hice una caja de cerámica, pero es un instrumento de él. Desde ahí entonces empecé a experimentar con la fabricación de estos instrumentos. ¿Cómo buscar sonidos? Ahí ya no venía la música, sino que venía el sonido en sí. O sea, en todo este tiempo yo fui haciendo abstracción de las cosas, haciendo un sonido, claro, que incluso que no fuese reconocible de las fuentes de donde vienen. Por eso uso objetos, para que no tengamos esa imagen mental que evidentemente tú escuchas una guitarra, sabes que es una guitarra, sea eléctrica, acústica, lo que sea, es una guitarra. Pero tanto puede tener el sonido de la guitarra. En cambio acá no. Lo que te permite, yo pienso, permite de una otra manera liberarse de muchas cosas. Porque entras en vacío, esperando nada más. ¿No? Sin tener que juzgar si es esto bueno o malo. En la misma improvisación no existe el error. El error es todo. Como en la improvisación no hay una predeterminación de lo que se va a hacer, ni de lo que va a sonar, ni de cómo va a sonar. De eso, justamente de crear en el momento la situación. Estos son los primeros conciertos que hice en el Castillo de Wolf. A mí me gustan los lugares, buscar lugares que no sean específicamente teatros o escenarios. ¿No? En lo posible que fuesen, sí, busco lugares naturales donde hacer grabaciones, cuevas, ríos, bosques, playas. Eso. Este es un grupo, este es otro grupo que toqué acá. Es muy interesante, esto es con, ¿se llamaba este? No, se llamaba el grupo Finexis, que es con Toto Álvarez. Se me olvidó el nombre. ¿Ah? No, el que hacía estas son imágenes. Este señor, ¿cómo se llama? Perro Negro. No me acuerdo el nombre de él. ¿Ah? Claro. Él va haciendo estas proyecciones, ¿no? Con una química, líquidos, iba cambiando eso. Nosotros hacíamos la música sobre eso. Ah, sí. No era Nes, no, es un chaval. Viene fotógrafo en realidad, no es pintor. La subida del Mercurio, no me acuerdo. Este otro trabajo interesante que hicimos, que es la musicalización de films. El Salario del Miedo, que es una película de los años 60. Nosotros le pusimos música a eso. Hay otro que hicimos que no tengo este registro, que era la musicalización de un film del año 1930 y tanto, hizo Luis Buñuel y Salvador Dalí, que en una de las escenas
se ve cuando pasa una cuchilla y le cortan un ojo, que es lo más impresionante que se hizo, ¿no? Que le cortaron un ojo. Bueno, nosotros presentamos esa obra, pero cuando el cuchillo corta el ojo, nosotros pusimos unas imágenes de una operación al ojo. Caso 2, se desmayaron 3 personas en el escenario. Pero empató, eso era. Ese grupo duró muy poco, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes a nivel de creación que me sucedió de mi regreso a Chile fue conocer a la coreógrafa Carmen Bellán, que es una destacadísima coreógrafa que había vivido en Nueva York, donde trabajó con grandes compositores y coreógrafos, Cunningham, la música de John Cage, y ella volvió a Chile y formó su compañía, y por una de las personas que tocaban ese grupo del anterior, que decía, hicimos los films, estaba haciendo un libro sobre ella y me dijo, tú debes conocer a Carmen Bellán, tienes que conocerla. Nos conocimos, nos enganchamos inmediatamente y trabajamos toda la vida haciendo cosas con ella, en sus obras. Yo le hice la música junto a Miguel Jauregui, pero ahí empecé a inventar instrumentos, a crear más instrumentos. Esa es parte de la obra. Estos son mis instrumentos, atrás hay unas cosas de metal, otros instrumentos que yo no tengo. Acá está el de los bambú, el que hablaba anteriormente. Entonces con Carmen me permitía eso, esa facilidad, no es que me permitía, sino que me incitaban a hacer cosas, a crear. Era una persona muy exigente, muy buena, porque te llevaba al límite, ¿no? Al máximo de lo que uno podía ver. Y siempre veía las cosas de otra forma, entonces era muy interesante tener su punto de vista en lo que hacía. Bueno, y en ese momento hicimos algo de 3 obras con Carmen, y eso que siguió mi cariño, mi amor por la danza, trabajar con danza. Y bueno, hasta ahora sigo trabajando en danza. Esto es un proyecto que hice el año pasado, un procedimiento que tenía que ver con la memoria y el futuro. Hace el tiempo posterior al plebiscito. Que era una especie de reflexión que hacíamos en grupo sobre ese instante. Eso sí, esto es parte de la instrumentación que yo usé para una obra llamada Salamandra, que las presentaciones iban a ser en el atrio de la matriz. Y lamentablemente esas cosas no suceden. La obra que preparamos por 2 o 3 meses, trabajando duramente en eso, y con mucho entusiasmo, solamente duró una función. Los egos pasan, esas cosas suceden. Duró una sola vez, pero fue una linda experiencia también, eso de trabajar con danza. A mí me gusta mucho el trabajo con danza. Lamentablemente no es la única imagen que yo encontré, que es mucho más, hay otras, mucho más interesante, no tenía otra. Este es un trabajo del año 2020, en la pandemia fue esto, 21, de Gregorio Fontaine, esto era para el Festival Puerto Ideas. Esta obra venía aquí con migración. Y una obra multidisciplinaria, porque ahí estaba performance como Samuel Ibarra, Gregorio Fontaine, estaba yo, y estaba el Lilac, el que hacen las luces, que son los que hacían el trabajo. Es un trabajo muy interesante, muy lindo. Y lo particular de eso es que está hecho en el 3er piso de lo que es el mercado puerto, ¿no? Está vacío. Y como fue hecho durante la pandemia en este país, no sé por qué, teníamos toque de queda
para espantarnos de los microbios. Entonces, a las 10 de la noche había silencio en Valparaíso. Esto lo grabamos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Una experiencia única, impresionante, ver a Valparaíso en silencio, en negro, y solo se escuchaban de veces los perros en los cerros, ¿no? Pero fue como tal, caminar entre las calles de Valparaíso era como estar en un film. No había nadie, no había, estábamos en toque de queda, éramos los únicos que tenían permiso de andar dando vueltas por ahí. Este es otro trabajo de una fotógrafa, esto es el Museo de la Memoria, Santiago, que me invitaron a hacer intervención ahí sobre unas imágenes Mortecillo, se llama su barrio. Yo ya tenía una exhibición en este momento, creo, ya terminó en el Parque Cultural sobre imágenes de cárceles antiguas. Y relacionó eso con esto. Y yo para ese momento creé esos instrumentos, que son dos resortes grandes con carro. Eso. Bueno. El año 2000, ¿cuándo fue? Hace como... Bueno, esto fue el año pasado en realidad. Con esto de mi interés por la astronomía, he hecho varios trabajos sobre eso. Me interesaba, y lo que me interesaba, o que me interesa específicamente, es la relación arte y ciencia, y específicamente en el caso de la astronomía, el de la divulgación de la astronomía, de la importancia que tiene la astronomía para nuestro país, para el desarrollo económico, desarrollo cultural, por los grandes observatorios que hay en el desierto de Atacama. Entonces, basado en los trabajos, en la función que tiene el Observatorio ALMA, que es, entre otras cosas, es recolectar las ondas sonoras que vienen del comienzo del universo, lo más cercano al Big Bang. Entonces yo creé un grupo, se llama Lúcuma Estación Receptora de Ondas Sónicas Cósmicas, donde trabajamos eso. Entonces hicimos esta obra que se llama Big Bang, y aquí trabajamos con este chico que hace estas imágenes que son reaccionan con sonido. También trabajamos en eso. Esta es el Big Bang. Como yo dije, yo no escribo ni sé leer música, entonces para eso me tuve que crear mi propio lenguaje. ¿No? Y esta es la partitura de la obra. ¿No? La obra, como yo veo esta, viene así. De 0 a 65 minutos, son los minutos, está contada de esta manera. Entonces cada instrumento, por ejemplo, entra el 10, esto entra en el 15, esto entra en el 10, esto entra en el 25, esto en el 35, estas 4 entran simultáneamente ahí, estos acá, ¿sí? Pero para que se pudiese entender, tuve que crear este lenguaje nuevo. Por supuesto hay un glosario, ¿no? No es que vayan a leer un glosario que indica qué instrumento es cada cual. Ahí con mi gran amigo. Bueno, esto es en la cárcel. En la cárcel de Valparaíso. En este lugar, en el tercer piso, estaban las celdas donde nosotros vivíamos. El año 2018, sentado en el parque, en el pasto, se miran los arbolitos y están esos jacarandás. Esos jacarandás están en lo que antiguamente era el patio que teníamos en la cárcel, donde jugábamos fútbol y caminábamos todo el día de un lado a otro, sin parar, 8 horas. En ese lugar están esos jacarandás. Entonces ahí se me ocurrió la idea de hacer, ¿qué podía hacer? Y creé esto. Corté las hojitas de jacarandá, 2 meses cortando hojitas, porque más allá que sufro los árboles, yo sufro de vértigo.
Es esa obra que se llama Sus voces siguen cantando. Son 80 tiras, cuerdas, con ese fin. Lo interesante de esto para mí es que cada de estas hojas de jacarandá llevan o deberían llevar el nombre de uno de los presos políticos que pasaron en la cárcel pública de Valparaíso. Lamentablemente solo alcancé a encontrar 300 nombres. Incluso fuimos con Mauricio al Museo de la Memoria donde están los archivos, pero no, ese es un trabajo que se archivó, porque están muchos escritos a mano, no tenían nombre, tenían fechas, ¿no? Fue muy difícil hacer. Así que si alguien se interesa en hacer ese trabajo, bienvenido. Pero esa es parte de esa obra que hice yo en ese lugar, ¿no? Porque muchas de estas cosas, el hecho de yo nunca quise volver a ese lugar a la cárcel. Si fui solamente porque dije, algún día si vuelvo es solamente hacer música. Yo no voy a un lugar donde estuve preso, no. Pero fue la música la que me fue llevando a ese lugar. De hecho, le contaba en la mañana, chica que me decía, se me fue un poco, pero bueno, sí, ya pensando con eso. Bueno, eso lo pueden visitar, y lamentablemente nunca le pusieron un nombre. No tiene ninguna placa que diga lo que significa, hicimos un artículo que estudia, nunca se interesaron. Por lo tanto, de esos nombres que están allí, la gente empezó a escribir sus propios nombres. Juanito ama a Pepita, Pepita estuvo con... Bueno, cada uno se lo que quiere, porque son obras que a uno no pertenecen, ya pertenecen, pero creo que hubiese sido diferente si hubiese tenido una indicación de qué significaba, ¿no? Pero, eso, ¿no? Ese fue el tiempo en que, o sea, este trabajo con Carmen Bechat me llevó a trabajar con sonidos más que con instrumentos, y empecé justamente eso, a pensar en sonidos, no pensar en música, no en melodías, no en ritmo, nada, sino que el sonido puro, que no tuviese referencias ninguna a la persona que me iba a escuchar, para que no tuviese un prejuicio, que se fuese descubriendo inmediatamente en un momento lo que iba haciendo. O sea, y la música, ¿por qué yo hago? Esa es la razón por qué yo hago improvisación, es justamente eso, es de uno de los principios, pero los surrealistas, lo que ellos llamaban la poesía automática, que era escribir automáticamente sin pensar, sin tener ese filtro estético, ético, o sea, no permite eso, no te da tiempo para pensar si está bien, está mal, si es correcto, si no, tú creas lo que te sale inmediatamente a la mente, lo que no tiene ningún filtro, lo que es muy importante, porque no hay en principio no hay nada que te diga esto sí o esto no, no hay límite, no hay barreras, es libre, eso. ¿Está bien? Bueno, cuando llegué a Chile empecé a trabajar con Jorge Campos, empecé a trabajar acá, haciendo mis trabajos ya, experimentos. Estuve en un seminario en la Escuela de Arquitectura de la Católica, seminario artesanal. Y este es un proyecto que tengo, que es para el parque. Estos son bambú, que los bambús tienen celdas, ¿no? Están cebados. Entonces, al hacer un agujerito en esa celda, con el viento, eso suena. Entonces, ese es mi trabajo que tenía para el parque. ¿Por qué es importante ese trabajo? Vuelve a la astronomía. No sé si hay otra, ¿pone otra Toyota por ahí?
Claro, ahí está arriba. Bueno, se ve un poco, pero no es la misma imagen. Eso representa la Yacana. La Yacana es la constelación con que los pueblos andinos se ubican en el norte, ¿no? Se trazan los caminos, eso se llama la Yacana. La Yacana, bueno, eso es el observatorio, y todos los observatorios están en esa región, ¿no? Entonces ellos miran al mundo, al universo, de dos formas diferentes. Y eso es lo que me interesa a mí, es ver la cosmovisión de estos pueblos, de cómo ellos ven la Yacana, es su vida, cómo ellos ven el universo. Y al mismo tiempo, el observatorio Alma y todos los observatorios que están ahí también están mirando el universo desde otro punto de vista, ¿no? Y esa interacción es lo que me llevó a hacer esta obra, que una de las cosas que tenía, no solamente la obra, era hacer un conversatorio con científicos y gente de esos pueblos que compartieran estas cosmovisiones. No se hizo, no resultó, pero en algún momento tal vez pueda hacer. Eso. Este es un documental que hicieron sobre mi vida. Esa foto es cuando yo salí de Chile sin pasaporte. O sea, me dieron un pasaporte y decía válido solo para salir del país. O sea, yo salí del país de la patria, no tenía patria ni nada. Y es un documento que daban ahí en Inglaterra, que era provisorio. Esa foto la sacaron para este documental. Yo, como decía, desde que salí de Chile, una de las cosas que implicaba, ¿no?, que me fui a la Tirana para hacer estos registros. Y desde ese momento, que de esos 40 y tantos años que vengo haciendo registros, de todo, ¿no? En principio era para llevarme algo de Chile. Estando allá, era juntar todo lo que podía grabar para algún día traerlo a Chile, ¿no? Y en eso de grabar cosas y grabar miles de cosas que tengo, conciertos, presentaciones, grabé muchas cosas que tenían que ver con situaciones sociales, huelgas, manifestaciones, mil cosas. De eso tengo cientos de grabaciones de las manifestaciones contra la guerra de Irak, por ejemplo, me acuerdo de la invasión de Irak, antirracistas y mil cosas. Y al llegar a Chile también hice lo mismo. Eso es mis grabaciones en Santiago, en la primera línea, me fui a grabar esto. Porque para mí pienso que es importante tener en la memoria eso. Son registros que de una u otra forma en algún momento son los referentes, son esas cosas que están ahí tangibles que uno puede escuchar, ver. Eso. El año pasado me invitaron a Alemania a musicalizar unos escritos de un preso político en Belarus, ¿no?, que él escribió un libro de la cárcel de cosas cotidianas, su vida diaria, y me pidieron a mí hacer una de esas, ¿no? Y había un cuento que se llamaba Leche Condensada, que es de este señor que le pedía a sus compañeros de cárcel, de celda, que por alguna vez, en vez de comprar cigarrillos, compraran una lata de leche condensada para tomar café como los reyes. ¿Ya? Estaba interesante la historia, pero yo les propuse otra. También historia de la cárcel. Y ahora se llama El cumpleaños de Kraka. Kraka es mi hermano, que estando yo preso ahí, él también cayó preso. La diferencia es que él tenía 15 años cuando cayó preso. De hecho, no podía estar con nosotros los presos políticos porque era menor de edad. Y los iban a meter con los presos comunes, los chicos. Hicimos una gran huelga y finalmente lo llevan arriba, ¿no?, con nosotros. En ese tiempo que estuvo preso él, por primera vez, porque estuvo varias veces más preso, fue su cumpleaños. Entonces mi madre
le hizo una torta a él, una torta. Pero como sabía que él no solamente iba a comer la torta, sino que todos los demás compañeros iban a comer eso, ella le puso no sé cuánto le habrá puesto de pisco a la torta, que una cosa que es pesadísima. Bueno, ese fue el regalo de cumpleaños para mi hermano. Y esa obra, o sea, ese relato hice yo en vez del trabajo con este preso político de Belarus, porque pensé que era más personal, me quedaba mucho más importante un relato propio, que era eso, que además tenía relación con el seguidor. Y de eso sacaron ese álbum con el grupo Jones, que es César Bernal, un contrabajista de acá de la región. En el año 2000 se inauguró la Tate Modern en Londres, la galería, el museo más grande que hay, que es una antigua central eléctrica. Yo toqué para la inauguración de la galería y un puente que se hizo en Londres, además. Que el único puente que era, ¿cómo se llama? El puente flexible, se movía, ¿no? Duró 2 días, y nosotros fuimos los últimos en cruzar, porque en los 2 días se sincronizaban tanto los pasos que se caían de aquí. No sé yo. Entonces, duró 2 días así, por suerte nosotros pasamos el último día por ahí. Y yo en ese momento empecé a ir a la Tate Modern. Y empecé a grabar sonidos, a grabar cosas y a ver obras. Y hay una obra de un artista suizo, Jean Tinguely, que hacía unas maquinarias, o de trozos de maquinaria, así unas cosas que las paseaba por las calles, ¿no? Y sonaban. En la galería misma la tenían ahí haciendo sonar. Y lo grabé y ese sonido, algo chulo, no sé cómo se despertó en mí de ese sonido, el sonido metálico, el sonido que no era música, del sonido que no era melodía ni ritmo, pero que sí era algo que llenaba, que entraba en mí. Y desde ahí empecé a hacer investigaciones y trabajos en la Tate Modern. Yo no sé si hay un par de videos chiquitos de un proyecto que se llama The Noise of Art, que es lo contrario de este movimiento artístico que se llamaba The Art of Noise, de los años 20, el principio de los años 20 del siglo pasado, de los futuristas italianos, que estaban por el Art of Noise, de las maquinarias, y un poco cambiando eso le puse The Noise of Art, porque está dentro de la galería. Y ese es uno de los trabajos que yo hice, que está publicado, que es ese. Aquí, esto es un silo, porque como era una antigua central eléctrica, y tenían carbón o algo así, un silo enorme de metal. Y acá abajo tiene una plancha de metal que al pisarla ese sonido suena diferente, ¿no? Entonces hice varias grabaciones con eso. De mis trabajos con la Tate Modern, que tengo varios de esos, ¿no? Eso. Y volvemos nuevamente al comienzo de eso. Un poco resumido. Gracias. Pero muchas gracias. Eso, pero las cosas, bueno, eso es pasado y todo, siempre el presente, porque nunca termina. En estos momentos estoy trabajando en otra obra, situ también para el mercado puerto, que se llama Orbital. No sé, bueno, los que conocen el mercado arriba, ¿no? Que hay una escalera y con un círculo arriba, ¿no? Si yo le llamo el agujero negro. ¿Qué es esto? Entonces voy a hacer una obra para 4 performers, donde cada uno tenga una estructura diferente de sonidos que tocan. Ahí te voy a mostrar nuevamente. La idea es que toquen, esto por reloj también igual, 15 minutos y después van rotando.
¿no? Acá. Entonces completar los 60 minutos, mientras otro grupo va por acá en sentido contrario. También tuve que crear un lenguaje para eso. Entonces para acá, estos lugares yo les llamo estaciones, las 4 estaciones, estos son los que tocan los 4 músicos, los que van pasando. Entonces esta es la estructura de una estación. Esta es la estación B, que tocan otras cosas. La C, que tocan otro instrumento. Y la D, que toca otro. Son las 4. Y este es el... Y aquí viene... Entonces ahora él dice la obra completa. Y aquí está el glosario. Esto es lo que ellos van a tocar. Estas son las indicaciones de todo lo que ellos tocan. Para que entiendan, porque no entienden. Ese es el trabajo que estoy haciendo ahora. Y el último trabajo que pienso hacer, referente a lo que es la cárcel, lo que sigue todo eso, va a ser este. Que fue el primero que yo hice en la cárcel. Entonces voy a musicalizar esta obra. Estoy trabajando en eso también, lo que estoy basando, estoy recién en esa etapa de un poco escribir, imaginar, porque yo no. Entonces estoy recién empezando esto, ¿no? Estos patterns que están acá con los que voy a trabajar son de un jumper que me tejió mi madre. Esos que tenían llamitas y ramitas, esas cosas. Bueno, eso. Y sobre ese dibujo es que voy a crear el sonido de estas 3 cosas. Eso. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pero faltaba, claro, la última parte de gracias. Pues tocarme que todo lo que he hablado ahora se me gusta.